Le pido por favor a la expositora que se identifique e indique su RUT y damos de inmediato inicio a esta audiencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Camila Palma Millán, mi RUT es 19-217-696-4. Perfecto. Está grabando, perdón, esa fue una parte que obvié. Camila, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, como bien usted señalaba, vengo a hablar de por qué garantizar el valor intrínseco de la naturaleza en el derecho a un medio ambiente sano, limpio, saludable y sostenible en la nueva Constitución. Bueno, yo vengo a representar a una alianza de organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho ecocéntrico, compuesta por ONG Defensa Ambiental, Earth Law Center, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y también el Movimiento Ambiental Intercultural. Esta coalición busca abogar para que los gobiernos reconozcan a la naturaleza como una entidad portadora de derechos, como una herramienta para recuperar el equilibrio perdido con nuestro planeta y tener un amplio impacto en los mecanismos de gobernanza global de los ecosistemas. A modo de introducción, en nuestro país habitan más de 800 especies en categoría de conservación y es uno de los países con mayores reservas de agua dulce en el mundo. Sin embargo, sobre el 60% del suelo del Chile continental sufre algún grado de desertificación, siendo catalogado de acuerdo a los criterios de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático como uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. También padecemos innumerables conflictos socioambientales y este escenario empeorará si no tomamos acciones concretas. Por ende, se hace necesario modificar el marco jurídico existente a fin de reconocer que la naturaleza es un sujeto de protección en sí misma, con derecho a existir, mantenerse y prosperar, tal como lo han hecho diversos países como Ecuador, Bangladesh, India, diversos estados de Estados Unidos, Colombia, México, entre otras. Entonces, las temáticas que vamos a ver hoy en día son, primero, la modificación del artículo 16, número 20, y la eliminación de la parte final del artículo 26, numeral primero, del anteproyecto de la Comisión de Expertos. Bueno, el primer artículo, el 16, numeral 20, nosotros proponemos incorporar en el número 20 el derecho a vivir en un medio ambiente sano, limpio, saludable y sostenible que permita la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Luego, este artículo, cierto, tiene letra A y B, nosotros incorporamos dos más, quedando la letra B como el Estado protegerá la naturaleza y sus especies constitutivas, los ecosistemas, la biodiversidad y los componentes abióticos y bióticos y las relaciones entre ellos como bienes jurídicos en sí mismos, y la letra C, el Estado aplicará medidas precautorias y de restricción de actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Y luego la letra D, que era la antigua letra B de la propuesta, quedaría tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué recomendamos esta modificación? Bueno, agregando no solo la dimensión tradicional del derecho humano a un medio ambiente sano, sino que también su dimensión más progresiva, considerando un enfoque ecocéntrico y de protección inherente de la naturaleza que ha sido reconocido en los últimos años en diversos foros internacionales. Tradicionalmente se ha abordado el derecho a un medio ambiente sano como un derecho complementario, una extensión natural o un presupuesto básico para la realización de distintos derechos humanos, como es el caso del derecho a la vida, al desarrollo, a la propiedad, a la igualdad y no discriminación, entre muchos otros. Incluso se ha llegado a afirmar que todos los derechos humanos son vulnerables a la degradación ambiental, en el sentido que el pleno disfrute de todos los derechos humanos dependen de un medio propicio. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC 2317, reconoció que el núcleo esencial de protección del derecho a un medio ambiente sano es la naturaleza y los elementos que la conforman. Se establece que los elementos de la naturaleza son merecedores de protección por su valor intrínseco y su existencia. Para más detalles, se recomienda consultar el párrafo 62 de esta misma opinión consultiva. Y también señalan que el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza a través de la interpretación progresiva del derecho a un medio ambiente sano se traduce en una serie de obligaciones para el Estado, a nivel normativo y también para los tomadores de decisiones. Ahora, en cuanto al enfoque precautorio que nosotros proponemos en este artículo, la opinión consultiva de la misma Corte ha señalado que el enfoque precautorio es parte integral de la obligación general de debida diligencia de los Estados, la cual da origen a tomar todas las medidas apropiadas para prevenir el daño irreparable al medio ambiente. El principio precautorio aplica en situaciones donde la evidencia científica referente al alcance y potencial impacto negativo de la actividad en cuestión sea insuficiente, pero existan aún así indicadores plausibles de riesgos potenciales. La Corte
También señala en la misma resolución que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, lo que conlleva el deber de los Estados, ¿cierto?, de prevenir las violaciones a dichos derechos. En el ámbito del derecho ambiental, el principio de prevención implica que los Estados tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al ambiente. También se sugiere adoptar el lenguaje del Estándar Internacional de Derechos Humanos respecto al derecho al medio ambiente. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución A76L75 sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, documento suscrito por Chile, en el cual se reconoce este derecho como un derecho universal. Y el vocabulario de la resolución de Naciones Unidas establece un equilibrio entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, ya que la protección del medio ambiente, incluidos la naturaleza y sus elementos, ayudan a garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos por las generaciones presentes y futuras. Luego, nuestra segunda propuesta de modificación del artículo 26, número primero del anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos es la eliminación del párrafo o de la parte final de este numeral primero, que señala: en el caso del derecho a vivir en un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación, procederá a esta acción cuando éste sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Nosotros abogamos por eliminar esta parte final del artículo 26, numeral primero, puesto que estimamos que la exclusión de determinados aspectos de las garantías constitucionales objeto de protección constituye una privación arbitraria e injustificada. Esto se funda en la necesidad de entender que, en virtud de los avances sociales y tecnológicos, los derechos son progresivos, lo cual no solo se reconoce por la doctrina internacional de los derechos humanos, sino que la misma historia constitucional chilena. En el año 2005, nuestra Constitución amplió el ámbito de protección del artículo 19, número 8, sobre el derecho a un medio ambiente sano, eliminando la interpretación de doble antijuridicidad de los actos y omisiones que atentaban contra este bien jurídico, el cual requería que se tratasen de actos u omisiones copulativamente ilegales y arbitrarios. Pero esta modificación es concordante con la comprensión progresiva de las garantías constitucionales que ya en el año 92 estableció la necesidad de modernizar el proceso a fin de conferir a los agraviados mayor amplitud y facilidad para la defensa de las garantías. Eliminando este párrafo, entonces, se permitirá, a su vez, amparar a las comunidades que, no pudiendo identificar un único causante de vulneraciones, son víctimas de la contaminación y el daño ambiental generado por diversos factores concurrentes que saturan los territorios, dañándolos a largo plazo y dejando vulnerables también a las futuras generaciones. En conclusión, se hace necesario modificar el marco jurídico existente a fin de reconocer que la naturaleza es un sujeto de protección en sí misma con derecho a existir, mantenerse y prosperar. Debemos considerar no solo la dimensión tradicional del derecho humano a un medio ambiente sano, sino además su dimensión más progresiva, reconociendo este derecho la dimensión ecocéntrica y de protección inherente a la naturaleza. También considerar un enfoque precautorio, puesto que es parte integral de la obligación general de debida diligencia de los Estados. Adoptar el lenguaje del Estándar Internacional de Derechos Humanos respecto al derecho a un medio ambiente como el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Y a su vez estimamos que la exclusión de determinados aspectos de las garantías constitucionales objeto de protección constituye una privación arbitraria e injustificada, y debemos entender que, en virtud de los avances sociales y tecnológicos, los derechos son progresivos, lo cual no solo se reconoce por la doctrina internacional de los derechos humanos, sino por la misma historia constitucional chilena. Muchas gracias. Por lo tanto, se detiene la grabación.